Hemos terminado el anterior domingo una serie titulada Los Yo Soy de Jesús, donde hemos estado viendo cómo el Señor Jesús ha estado dando distintas características sobre su persona, diciendo yo soy, ya sea el pan de vida, yo soy la vid verdadera, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida. Y providencialmente, amados hermanos, hoy, retomando nuestro estudio del Evangelio de Lucas, vamos a estudiar un pasaje que de igual manera nos va a revelar algo sobre la identidad de nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo. Con respecto a este evento, una vez le preguntaron al doctor R.C. Sproul, le preguntaron si usted tuviera que elegir algún momento en la vida del Señor Jesús que le hubiese gustado estar presente, ¿cuál sería? Bueno, muchas personas quizás piensan y dirían, me hubiese gustado ver la multiplicación de los panes, el milagro de la multiplicación de los panes. O me hubiese gustado ver cuando Jesús resucitó a Lázaro. O qué otro milagro quizás usted puede pensar. Bueno, la respuesta del doctor R.C. Sproul fue, me hubiese gustado ver la transfiguración de Cristo, porque me hubiese gustado ver a mi Cristo glorioso, glorioso. Cuando nosotros leemos los evangelios, nos encontramos con la vida del Señor Jesús. El Señor Jesús, el Verbo encarnado. El Señor Jesús que nació como uno de nosotros, ¿sí? Que el Señor Jesús que creció como uno de nosotros, que vivió una humanidad al igual que nosotros. Pero este pasaje, amados hermanos, este pasaje de la transfiguración del Señor Jesús es un pasaje que nos muestra que aunque el Señor Jesús era 100% hombre, un hombre verdadero porque se hizo hombre verdadero, Él seguía siendo Dios. Él nunca dejó de ser Dios. Él era el Dios verdadero hecho hombre. Y este pasaje nos lleva a meditar en esa realidad. Así que, amados hermanos, en esta mañana a la luz de Lucas capítulo 9, versículos 28 al 36, vamos a ver dos puntos en esta mañana. Punto número 1, vamos a ver la transfiguración del Señor Jesús. Y punto número 2, el testimonio del Padre. Damos lectura, amados hermanos, a los primeros versículos. Versículo 28 de Lucas capítulo 9 dice: aconteció como 8 días después de estas palabras. ¿De cuáles palabras hace referencia Lucas? Si nosotros retrocedemos un poquito en la lectura de Lucas 9, nos vamos a dar cuenta que el Señor Jesús ha estado teniendo una conversación con sus discípulos. En principio, la conversación empieza en el versículo 18. ¿Sí? De Lucas capítulo 9. En esa conversación dice que el Señor Jesús estaba orando y de pronto se detuvo y les hizo una pregunta a los discípulos. Y la pregunta que les hizo es: ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego les volvió a preguntar a ellos, no solamente quién dice la gente que soy yo, ahora les preguntó, ¿quién dice ustedes que soy yo? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Y ahí es donde nos encontramos con la famosa declaración del apóstol Pedro cuando le dice al Señor Jesús, tú eres el Cristo de Dios, el Cristo de Dios. Así que la conversación que ha estado girando en ese momento giraba en torno a la identidad del Señor Jesús. ¿Quién soy yo? Bueno, este pasaje, hermanos, que vamos a estudiar ahora, busca responder esa pregunta. ¿Quién es Jesús? Y este pasaje nos va a dar una ilustración. Bueno, dice que aconteció esto 8 días después de esa conversación que tuvieron el Señor Jesús
y sus discípulos. ¿Algún detalle, si es que a usted le gusta ir anotando cosas, amados hermanos? Por si acaso, esta misma historia está en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos. Pero tanto en Mateo como en Marcos no dice que fueron 8 días, sino que dicen que fueron 6 días. Eso no significa que sea una contradicción. Simplemente Lucas está tomando en cuenta el día de la conversación como el día que está sucediendo el evento. Y los otros evangelios simplemente están contando los días del medio, ¿entienden? Entonces, lo que está diciendo Lucas es algo que no contradice necesariamente a lo expuesto por los otros evangelios. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Bueno, algo llamativo, hermanos, en el ministerio del Señor Jesús es que el Señor Jesús no solo tenía 12 discípulos, sino que el Señor Jesús tenía muchos discípulos. Entre esos muchos discípulos, el Señor Jesús escogió a 12. Y entre esos 12, el Señor Jesús, por alguna razón que no nos señala la Escritura, escogí a estos 3 de una forma especial para llevarlos y enseñarles ciertas cosas. No es la única vez que encontramos que el Señor Jesús llama a Pedro, a Jacobo y a Juan aparte para mostrarles algo. Por ejemplo, quiero que me acompañen a Lucas capítulo 8. Vamos retrocediendo un poquitito más atrás. Lucas capítulo 8, versículo 51. Esto es cuando el Señor Jesús estaba de camino a sanar a la hija de Jairo. Lucas 8:51 dice: entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a quienes, a Pedro, Jacobo y Juan. Los mismos discípulos mostrados en esta escena. Otro pasaje que encontramos que el Señor Jesús llama a estos discípulos es la famosa escena del Señor Jesús orando en el huerto de Getsemaní. Por ejemplo, Mateo capítulo 26. Mateo 26, versículo 37. Mateo 26, verso 37 dice: y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo. ¿Quiénes son los 2 hijos de Zebedeo? Jacobo y Juan. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Bueno, hermanos, ¿por qué estos 3? Bueno, la Escritura no nos señala, amados hermanos, la razón por la que el Señor Jesús llevaba a estos 3 a presenciar ciertos momentos especiales. Así que no vamos a entrar en ninguna especulación de decir eran sus favoritos o es porque eran los líderes. No, simplemente la Escritura nos muestra de que estos 3 presenciaron ciertas cosas especiales. Y amados hermanos, en este momento, ahora estos 3 discípulos iban a ser testigos de un evento sorprendente. Así que, amados hermanos, continuamos en nuestro pasaje, Lucas capítulo 9. Volvemos a Lucas capítulo 9. Los separó a estos 3. ¿Y cuál fue el motivo por el cual los separó? Dice que subió al monte a orar. Subió al monte a orar. Amados hermanos, la oración era algo que formaba parte de la vida de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. El Señor Jesús constantemente llevó a cabo su ministerio terrenal en dependencia del Padre. Constantemente vamos a ver que el Señor Jesús se apartaba y oraba. Tan solo el pasaje que hemos estado viendo anteriormente del versículo 18 de Lucas 9 dice que aconteció que mientras Jesús oraba, el Señor Jesús era alguien que constantemente estaba en comunión y orando al Padre. Amados hermanos, algo que nos enseña esto de nuestro Señor Jesucristo es que el Señor Jesús, siendo autosuficiente, Él llevó una verdadera humanidad que le hacía estar en completa dependencia de su Padre. Y eso muestra la eterna comunión que vivió junto a su Padre. El Señor Jesús, en su humanidad, dependía enteramente del Padre y constantemente estaba en oración a su Padre. Yo pregunto en esta mañana, amados hermanos,
cuán dependientes somos nosotros de nuestro Padre Celestial. Si usted hiciera una evaluación en esta mañana, ¿cuánto depende de Dios? Tan solo debería preguntarse cuánto ora. Si usted no ora, entonces significa que usted no depende del Padre. No depende de Dios. ¿Cuánto oramos? Bueno, nuestro Señor Jesucristo era algo que constantemente hacía. Él oraba. Y esa fue la razón por la que apartó a estos 3 discípulos para llevarlos al monte, pero a orar. A orar. Ahora entramos al versículo 29, donde vamos a ver la transfiguración del Señor Jesús. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Quiero que veamos cómo lo presenta el Evangelio de Mateo. Acompáñenme a Mateo 17. Mateo cuenta la misma escena. Mateo 17, versículo 2. No pierda Lucas, por favor. Mateo 17, vamos a leer versículo 1 al 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Mateo, al igual que Marcos, utilizan una palabra que es la palabra transfigurar. Esa palabra en el griego es la palabra metamorfó. Y esa palabra simplemente significa transformar. Transformar. Lo que Mateo está intentando describir es que cuando el Señor Jesús los llevó aparte, hubo un momento en el que el Señor Jesús se transformó. Es lo que Lucas describe diciendo que la apariencia de su rostro se volvió otra. Amados hermanos, yo no podría decirles cómo sucedió eso, ¿sí? No podría decirles qué tan diferente era el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Lo que sí nos deja claro Lucas es que su rostro era diferente. Era diferente. Algo que nunca habían visto. Era un rostro diferente. Mateo nos relata un poquito sobre la apariencia de ese rostro. Dice versículo 2: se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Como el sol. Hermanos, ¿cómo sería? ¿Cómo sería ver el rostro del Señor Jesús brillando, amados hermanos? Lo sorprendente de esto es que el rostro del Señor Jesús no brillaba porque estaba recibiendo alguna luz de otro lado que el rostro de Jesús estuviese reflejando, sino que la luz del Señor Jesucristo salía de Él. Su rostro brillaba por sí mismo. El rostro del Señor Jesús irradiaba una luz propia. Eso es lo que nos está intentando narrar Mateo. Dice: su rostro brillaba como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Blancos como la luz. Hermanos, esta escena, muchos teólogos coinciden que es una escena bastante simbólica, en el sentido de que todo lo que están viendo es algo que tiene un significado importante. Y cuando nosotros leemos esta escena, amados hermanos, es inevitable pensar en otra escena que encontramos en las Escrituras, que es la escena de Moisés subiendo al monte. Por ejemplo, quiero que veamos algunos paralelos que encontramos en la historia de Moisés como en la historia que estamos viendo de la transfiguración del Señor Jesús. Quiero que vayamos a Éxodo capítulo 34. Éxodo 34. Vamos a leer desde el versículo 27, Éxodo 34, desde el versículo 27. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras,
porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Paralelos que vamos encontrando en una y otra historia. ¿Qué nos dice que Moisés se encontraba haciendo antes de que su rostro brillara? Estaba hablando con Dios. Paralelo que encontramos en la historia con el Señor Jesús. Jesús se había apartado para orar y hablar con el Padre. Segundo paralelo, encontramos que Moisés, cuando desciende del monte, luego de haber hablado con Dios, su rostro brillaba. Allí encontramos que el rostro del Señor Jesucristo cambió de forma y empezó a brillar como el sol mientras Él oraba. Hermanos, algo que nosotros tenemos que ir viendo es que el contexto que nos muestra, por ejemplo, de Moisés subiendo al monte, es a Moisés presentándose como el mediador entre Dios y el pueblo. El momento en el cual Dios le entrega las tablas del pacto, las tablas de la ley en la cual fueron hechas el pacto. Hermano, ¿qué nos quiere mostrar la transfiguración del Señor Jesús? Ese momento en el cual el Señor Jesús sube al monte a orar y sucede algo muy parecido a esta escena. Amados hermanos, nos lleva a considerar al Señor Jesucristo como el mediador del nuevo pacto. El nuevo pacto, y al Señor Jesucristo como aquel que estaba presentándose como el cumplimiento de todo lo prometido. Así que encontramos esta escena maravillosa, el Señor Jesús mostrando su brillo. Amados hermanos, algo que más adelante también va a añadir Lucas es que esta palabra brillo es una de las descripciones que se tiene de la palabra gloria. Cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que la palabra gloria es usada en 2 sentidos. Un primer sentido de la palabra gloria es cuando se la usa en el sentido de adoración. Normalmente decimos hay que dar gloria a Dios. ¿Qué estamos diciendo? Hay que adorarle, rendirle honor, tributo a Dios. Pero después hay el otro sentido cuando se habla de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios está en ese sentido reflejando como un brillo que emana de la presencia de Dios. Las perfecciones de Dios. Eso es la gloria de Dios. Bueno, esta escena, amados hermanos, está mostrando al Señor Jesús glorioso. Al Señor Jesús glorioso. Hasta este momento hemos estado estudiando varios pasajes de la vida del Señor Jesús, de su humanidad, con ciertos rastros, ciertos vestigios de su deidad. Pero ahora el Señor se descubre, se presenta ante sus discípulos tal y como Él es. Glorioso. El Señor Jesús descubre el manto de humanidad que lo tapaba y se hace ver glorioso, hermanos, glorioso ante estos hombres. Sigue la descripción del versículo 30. Dice, y he aquí 2 varones aparecieron que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Algo a pensar, amados hermanos, es que en realidad nosotros no sabemos
¿cómo es que los discípulos llegaron a la conclusión de que esos dos hombres que aparecieron eran Moisés y Elías? Si usted se pone a pensar, en ese tiempo no habían cámaras fotográficas, ¿verdad? No había forma de tener una idea de cómo eran quizás Moisés y Elías, que vivieron muchísimos años antes. Así que no sabemos exactamente cómo fue que tanto Pedro, Jacobo y Juan llegaron a la conclusión de que esos hombres eran Moisés y Elías. O quizás escucharon en la conversación que Jesús se refirió a ellos como Moisés y Elías. Bueno, el hecho, amados hermanos, es que los evangelios llegan a la conclusión presentándonos que estos dos hombres que aparecieron eran estas dos personas, Moisés y Elías. Moisés y Elías. ¿Qué significado tiene esto, hermanos? ¿Qué significado tiene la presencia de Moisés y Elías junto al Señor Jesucristo? Así como mencionábamos el paralelo que existe en la historia de Moisés y lo que estamos viendo con el Señor Jesús, una de las razones que sugieren algunos comentaristas sobre este pasaje es que la presencia de Moisés y Elías reflejan todo lo que el Señor vino a cumplir. Cuando nosotros encontramos la descripción en las Escrituras de cómo se referían antes a la palabra de Dios, siempre vamos a encontrar que se habla de la ley y los profetas. Decir la ley y los profetas era una forma de decir la palabra de Dios. Así que ahora, a presentar a Moisés y Elías era como una forma de encontrar el cumplimiento de la ley y los profetas. El Señor Jesús diciendo: yo soy el cumplimiento de la ley y los profetas. La ley representada por Moisés y Elías en representación de los profetas. Ambas personas dice que se encontraban rodeados de gloria. Estaban rodeados de gloria. La forma en la que está escrito no es que estas personas en sí eran la razón de la gloria existente, sino que estaban rodeados de gloria. Y hermanos, eso es entendible, que estén rodeados de gloria si se encontraban delante de un ser glorioso. De un ser glorioso. Amados hermanos, eso también nos debe llevar a pensar en algo. La gloria le pertenece a Dios. Dios es glorioso. Pero cuán maravilloso es saber que un día nosotros seremos glorificados juntamente con Cristo. Un día nosotros, al igual que estos hombres que fueron personas iguales que nosotros, un día seremos glorificados juntamente con Cristo. Compartiremos de ese brillo, de esa hermosura de Dios. Lucas nos cuenta de que no solamente aparecieron estas personas, sino que empezaron a tener una conversación. ¿Cuál fue la conversación de Jesús con Moisés y Elías? Versículo 31. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. Hermanos, esa palabra partida es la palabra éxodo. Éxodo. Estaban hablando de su éxodo. ¿A qué les suena la palabra éxodo, amados hermanos? ¿Qué es el éxodo? Es la partida, la salida que tuvo el pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. A eso se lo conocía como el éxodo, la liberación, la salida, la partida. Ahora nos describe de que se estaba hablando de un nuevo éxodo, una nueva partida. ¿Cuál es esa nueva partida, esa nueva salida? Bueno, el Señor Jesús estaba hablando de un nuevo éxodo hacia la eternidad, una partida, una salida gloriosa en la cual el Señor Jesús liberaría a su pueblo. Esta vez no de la esclavitud de Egipto, sino de la esclavitud del pecado, de la condenación del pecado. El nuevo éxodo, la nueva liberación, la nueva salida, partida.
Dice que este éxodo estaba relacionado a lo que el Señor Jesús iba a ir a cumplir a Jerusalén. Iba a ir a cumplir a Jerusalén. Hermano, ¿qué es lo que el Señor Jesús iba a ir a cumplir a Jerusalén? Amados hermanos, es en Jerusalén donde nuestro Señor Jesús es arrestado. Es en Jerusalén donde nuestro Señor Jesús iba a ser maltratado. Es en Jerusalén donde nuestro Señor Jesucristo iba a ser crucificado. Es en Jerusalén donde nuestro Señor Jesucristo posteriormente sería sepultado y resucitaría. Y es en Jerusalén donde el Señor Jesús ascendería al Padre. Hermanos, todo eso es lo que el Señor debía cumplir. Y hermanos, y presten mucha atención a esa palabra, cumplir. Hermanos, la salvación, lo que el Señor Jesús vino a hacer a este mundo, no fue a improvisar, sino que Él vino a cumplir algo que ya estaba determinado a hacerse. Jesús no nació, no se hizo carne sin saber que un día llegaría a la cruz. Cuando el Señor Jesús nació, Él ya sabía a qué había nacido. Él venía a este mundo para ir a la cruz. El Señor Jesús sabía perfectamente todo lo que Él debía cumplir para llevar a cabo la salvación. No es que el Señor Jesús se fue topando con muchas cosas de forma accidental. Hermanos, la traición de Judas no fue un accidente, fue algo que estaba profetizado. El arresto del Señor Jesús y el maltrato por los soldados romanos no fue algo que sucedió simplemente, sino fue algo que estaba profetizado y que se tenía que cumplir. Lo que el Señor Jesús llevó su cruz, el momento en el cual el Señor Jesús fue crucificado, no fue un accidente, fue algo que el Señor tenía que cumplir. El hecho que Jesús muriese no fue un accidente, fue el cumplimiento de lo que el Señor en la eternidad ya había determinado que pasara. Uno de los pasajes que siempre me gusta mencionar es en Hechos capítulo 2, que nos habla cómo todo lo que el Señor Jesús hizo fue en cumplimiento de aquel decreto eterno. Hechos capítulo 2, versículo 22. Hechos capítulo 2, verso 22. Hechos 2:22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Este pasaje de Hechos capítulo 2 verso 23 nos dice que el Señor Jesús fue arrestado, fue crucificado, fue matado, pero todo eso ya estaba en el determinado y anticipado conocimiento del Señor Jesús, de Dios. El Señor Jesús ya sabía todo lo que debía cumplir. Hermanos, esta escena del Señor Jesús hablando es una escena en la cual el Señor Jesús está preparándose para todo lo que iba a venir. El Señor Jesús recibiendo el aliento, la fortaleza para ir y obedecer aquello que habían determinado en la eternidad con el Padre. Todo lo desarrollado en el plan de salvación, amados hermanos, no es una casualidad, sino que es el cumplimiento de un plan eterno, eterno. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos, amados hermanos, a la transfiguración de Jesús? ¿Qué hubiese hecho usted si se encuentra delante de alguien que de la nada empieza a brillar? A brillar.
y a imponer algo asombroso, algo que jamás usted quizás ha visto. ¿Cuál sería su reacción? Bueno, vamos a ver cuál fue la reacción de los discípulos. Lucas capítulo 9, versículo 32. Y Pedro y los que con él estaban rendidos de sueño. Voy a hacer un pequeño alto ahí, amados hermanos, porque Lucas nos va contando que antes de que todo esto suceda, estos discípulos se encontraban cansados. Y estaban muy cansados, con mucho sueño. Algo, hermanos, que también vamos a ver que es muy frecuente, es que así como el Señor Jesús los apartaba a estos tres hombres, cualquiera diría, estos tres hombres eran los que más aguantaban para orar. ¿Por qué los elegiría a estos tres para que les acompañen a orar? Seguro eran los tres hombres que más oraban, podría decir alguien. Pero hermanos, algo que vamos a ver que no solamente pasa en este pasaje, sino que pasa también cuando el Señor Jesús va con ellos a orar aparte en el huerto de Getsemaní, es que estos hombres, de alguna manera, les cansaba mucho orar. Es como que cuando se apartaban para orar, les daba sueño, mucho sueño. Quiero que veamos, por ejemplo, en Mateo 26, el pasaje que mencionábamos anteriormente. Mateo 26, desde el versículo 36, el Señor Jesús nuevamente selecciona a estos tres hombres, a Pedro, Jacobo y Juan, y los aparta para orar. Versículo 36 en adelante. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. El Señor Jesús los había separado para que estos hombres oraran con Él. Pero estos hombres se durmieron. Ahora, lo que Lucas nos está contando en este evento de la transfiguración, dice que igual manera estos hombres estaban muy cansados y se encontraban con sueño. Y el Señor Jesús los había apartado para orar junto a Él. Amados hermanos, algo que me hace pensar esto es: ¿cómo es el corazón débil del hombre pecador? Y cómo verdaderamente para cosas espirituales nos sentimos cansados. Como para las cosas espirituales empezamos pero ahorita ponemos una película y todos despiertos. Todos se encuentran cansados ahorita, pero de pronto empezamos a decir: hermanos, vamos a jugar algo, y ¡pum! Todos despiertos. Hermanos, ¿se dan cuenta que somos débiles y sí nos cansamos y tenemos sueño para lo espiritual? Es lo mismo. Estos hombres se encontraban cansados, con sueño, y eso muestra cuán débil verdaderamente somos para las cosas espirituales y cuán dependientes necesitamos ser del Señor. Bueno, no dudamos del cansancio de estos hombres, pero algo que nos muestra es que estos hombres se encontraban tan cansados, con mucho sueño, pero pasó algo que los hizo despertar. ¿Qué fue lo que pasó? Fue que el Señor Jesús empezó a brillar. Y Lucas nos va a decir que eso los despertó. Versículo 32. Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, pero permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Amados hermanos, permítanme entrar en una pequeña especulación de este pasaje que me deja pensar, ¿sí? ¿Qué hubiese pasado si estos dos hombres se hubieran dormido? O si estos tres hombres se hubieran dormido. No hubieran podido ver a Cristo glorioso. Si estos tres hombres hubieran cedido a su sueño,
no hubieran podido ver la gloria de Jesús. La gloria de Jesús. Amados hermanos, ¿cuántos de nosotros nos perdemos de muchas cosas gloriosas de parte de nuestro Dios simplemente porque nos dormimos? Porque nos dormimos. Oh, hermanos, estos hombres hicieron lo correcto al no dormirse, y al no dormirse presenciaron algo que impactaría sus vidas: ver la gloria de Jesús. La gloria de Jesús. Les mencionaba al principio que a este hermano, al doctor R.C. Sproul, le preguntaban sobre cuál era el evento que a él le hubiese gustado presenciar, y él decía: me hubiese gustado ver la transfiguración de Jesús. La pregunta, hermanos, es: ¿por qué ese evento? Y es que, hermanos, el deseo de los creyentes debería ser contemplar la gloria de Cristo. Contemplar la gloria de Cristo. Oh, amados hermanos, ¿en verdad usted anhela ver un día a Cristo? ¿Anhela ver a Cristo glorioso? Bueno, hermanos, al igual que estos discípulos, encontramos los mandamientos del apóstol Pablo hablando a los creyentes diciendo: un día va a venir. Por tanto, velad. Velad. Quiero que me acompañen a Primera Tesalonicenses, hermanos. Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, desde el versículo 6. El apóstol Pablo hablando de la gloriosa venida del Señor Jesucristo, su segunda venida. Y dice: por tanto, no durmamos. El Señor viene. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Seamos sobrios. ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Significa que físicamente no tenemos que dormir nunca? ¿A eso se está refiriendo? ¿Que hagamos pijamada hasta que el Señor venga y que nunca durmamos? No. La idea es de que estemos atentos, alertas. Eso es estar despierto, velando. Hermanos, estos hombres estuvieron despiertos, aunque con mucho sueño, a punto de dormirse, pero el hecho de no dormirse hizo que pudieran presenciar la gloria de Jesús. De igual manera, amados hermanos, velemos. Estemos despiertos, sabiendo que un día nosotros también podremos ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vuelve. Y el Señor vuelve no como la primera vez, sino que viene esta escena, amados hermanos, de la transfiguración de Jesús. Nos hace pensar sobre cómo el Señor Jesús vendrá la segunda vez. En la primera vez vino de una condición humilde, como un bebé indefenso, naciendo en un pesebre, en un comedero de animales. Pero el Señor en su segunda venida no vendrá en debilidad, sino que vendrá con poder y gloria a juzgar y a reinar. Así que, hermanos, esta escena de la transfiguración de Jesús nos hace pensar en cómo el Señor Jesús, cómo nosotros le veremos. Hermanos, cuando nosotros lo veamos al Señor Jesús, cuando nosotros tengamos el enorme privilegio de ver al Señor Jesús cuando Él venga, no vamos a verlo como bebé, no vamos a verlo como un humano débil, sino que vamos a verlo así: glorioso, al Señor Jesús glorioso. Y eso era lo que estaban viendo los discípulos, al Señor Jesús glorioso, que nos habla de cómo nosotros también le veremos cuando Él venga. Seguimos viendo un poco de las reacciones de los discípulos. Los discípulos se quedaron despiertos, asombrados por ver la gloria de Jesús. Versículo 33. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía.
Bueno, Lucas dice que Pedro no tenía idea de lo que estaba diciendo. En otras palabras, estaba hablando antes de pensar. ¿Sí? Estaba hablando antes de pensar. El Evangelio de Marcos nos va a decir que Pedro estaba hablando por el temor que tenía. Tenía mucho miedo y a él, bueno, era uno de los problemas de Pedro. Él hablaba y luego pensaba, ¿no? Entonces por el temor él no podía quedarse callado y tenía que decir algo y dijo aquello. ¿Qué era lo que estaba proponiendo Pedro? ¿Qué era su propuesta? ¿Qué es una enramada? Bueno, la palabra enramada es algo que podríamos traducir como tabernáculo o tienda. Una tienda de acampar, ¿verdad? Una tienda. Lo que Pedro le estaba diciendo al Señor Jesús era: Maestro, esto es tan bueno, ¿qué te parece si hacemos unas tiendas para que puedan quedarse a dormir con nosotros? Ahora, pareciera que no tiene nada de inofensivo. ¿Por qué Lucas dice no sabe lo que estaba diciendo? Bueno, en primer lugar, Pedro no estaba pensando que Jesús lleno de gloria y estas personas rodeados de gloria, ¿será que necesitarían tiendas? No. Pero, aunque podríamos señalar varias cosas de Pedro, no hay que ser tan malos con Pedro. Porque, en fin, Pedro está mostrando algo que debería ser el deseo de cada uno de nosotros. Pedro estaba con el deseo de que no quería que eso termine. Pedro no quería que ese momento termine. Quería que siga. Quería, hagamos algo para que esto continúe toda la noche si es necesario. Hermanos, nosotros verdaderamente anhelamos estar en la presencia del Señor. Y cuando estamos en la presencia del Señor, ¿anhelamos salir rápido o permanecer ahí? Esto puede ser ilustrado desde tu comunión diaria, amado hermano, hermana. Tú abres la Biblia y cuando la abres ya deseas, tengo que leer un capítulo. Y empieza, aconteció que 8 días, lee lo más rápido posible para terminar lo más rápido tu lectura y poder terminar ese tiempo y hacer las cosas que consideras importantes. O cuando vienes a la iglesia, todo el tiempo estás pendiente de la hora. Uy, ya va 40 minutos el hermano y no se apura, ya tengo que irme. Tengo que ir a comer, ya quiero salir rápido de aquí. Podríamos criticar de Pedro que no sabía lo que decía, pero él quería seguir contemplando aquello. Y nosotros queremos salir volando rápido, apurados. Bien, seguimos versículo 34 y pasamos a nuestro segundo punto, que es más breve, el testimonio del Padre. El Señor Jesús se presenta de esta forma gloriosa y como habíamos visto, amados hermanos, el tema giraba en torno a la identidad del Señor Jesús. ¿Quién es? ¿Quién dicen las personas que soy yo? ¿Quiénes dicen ustedes, mis discípulos, que soy yo? Pero ahora vamos a ver en este segundo punto, ¿quién dice el Padre que es Jesús? ¿Quién es el Padre? El Padre, ¿quién dice que es Jesús? Vemos versículo 34. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Esta escena de la nube es algo que se repite también en el Antiguo Testamento muchas veces, relacionado a la manifestación de la presencia de Dios. Cuando vemos el Antiguo Testamento vamos a ver constantemente que se hace referencia a la nube que cubrió el monte donde Moisés subió, una referencia a la presencia de Dios. Cuando terminaron de erigir el tabernáculo, dice que una nube cubrió el tabernáculo, en referencia a la presencia de Dios. La nube, la presencia de Dios es graficada en las Escrituras por medio de una nube. Así que es eso lo que nos está diciendo este pasaje. Una nube cubrió el monte cuando se encontraban Jesús, Moisés, Elías. Entonces esa nube los cubrió a ellos y cuando los cubrió los discípulos quedaron fuera y solamente escucharon una voz que salía de la nube. Y la voz decía lo siguiente, versículo 35. Y vino una voz de la nube que decía: este es mi Hijo amado,
a Él oíd. El Evangelio de Mateo va a añadir algo que también dijo la voz. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Tres declaraciones importantes que nos da el testimonio del Padre sobre Jesús. Lo primero que nos dice este testimonio sobre Jesús es que Jesús es el Hijo amado. Es el Hijo amado. El Hijo amado nos hace referencia a que el Señor Jesucristo es el Hijo eterno, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. Pero también la palabra amado también podría ser traducida como escogido. Así que Él es el Hijo amado, el Hijo escogido. El escogido. Hermanos, en alguna otra ocasión estuvimos estudiando que por qué el Señor Jesús y solo el Señor Jesús podía llevar a cabo el plan de salvación, porque solo Él fue escogido. Porque solamente Él es el amado por el Padre. Solamente Él es el que complace al Padre. Hermanos, algo hermoso de esta declaración cuando dice Él es el Hijo amado, es que luego nosotros podemos encontrar en Efesios capítulo 1 la siguiente declaración de Pablo. Efesios 1:6. Efesios 1:6. Desde el versículo 5, perdón. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Y quién es el amado, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. ¿En quién somos aceptados? En el amado. Solamente somos aceptados porque somos unidos a Cristo, el amado. El amado. El Hijo amado, el Hijo escogido. Pero luego el testimonio del Padre termina dando un mandamiento a los discípulos, diciendo: a Él oíd. A Él oíd. Esto, hermanos, es una referencia a una profecía que se hizo con respecto a un profeta que vendría. Quiero que me acompañen a Deuteronomio 18. Deuteronomio capítulo 18, desde el versículo 15. ¿Qué se decía? ¿Cuál era la profecía que encontramos aquí? Dice Deuteronomio 18:15: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A Él oiréis. Y ahora el Señor Jesús, en el monte transfigurado, brilloso, glorioso, con Moisés y Elías presente y la voz del Padre diciendo: este es el Hijo amado, este es de aquel de quien se profetizó que vendría. A Él tienen que oír, a Él oíd, a Él oíd. Hermanos, la vida de los creyentes se resume en esto. Si usted alguna vez se pregunta: ¿qué debo hacer como cristiano? ¿Cómo debo vivir mi vida como creyentes? Esto lo resume. ¿Sabe cómo debe vivir? Oyéndolo. Por eso el Señor Jesús decía: yo conozco mis ovejas y las mías me conocen, porque mis ovejas oyen mi voz. Oyen mi voz. Las verdaderas ovejas de Cristo cumplen este mandamiento de oír a Jesús, porque Él es el pastor de las ovejas. A Él oiréis. Las ovejas de Cristo caminan oyendo, simplemente oyendo y obedeciendo a su buen pastor. Y terminamos con el último versículo, Lucas capítulo 9.
Versículo 36. Cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. El Evangelio de Mateo capítulo 17 nos da la razón. ¿Cuál fue la razón por la que estos hombres callaron? Porque parecería ilógico, ¿verdad? Que estos hombres, al ver semejante manifestación de gloria, no hayan contado a nadie. Pero Mateo 17 nos dice cuál fue la razón por la que estos hombres callaron. Mateo 17, versículo 8, de versículos 7 al 9, perdón. Dice, entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. El Señor Jesús les había dicho, aún no es tiempo. Aún no es tiempo de presentarme de esta forma ante las personas. Todavía era necesario que el Señor Jesús se humillara hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Y luego de la humillación recién vendría la exaltación. Hermanos, algo que nosotros vamos a ver que era necesario es que antes de la exaltación, antes de la gloria, era necesaria la humillación de Cristo. Y es eso la razón por la que el Señor Jesús les dice, aún no es tiempo. ¿Cuándo iba a ser el tiempo de anunciar y anunciar? Luego de que Él resucite. ¿Cumplieron los discípulos? Claro que cumplieron. Este evento fue algo que los marcó tanto, que tanto Juan como Pedro, que tenemos sus escritos aquí en las Escrituras, encontramos que hacen referencia a este momento. Quiero que me encuentre, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, tan solo Juan iniciando su Evangelio, Juan 1:14. Juan 1:14, y aquel verbo, hablando del Señor Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Juan seguro en mente, yo vi su gloria. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora vamos a 1 Juan capítulo 1. 1 Juan capítulo 1 versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. El apóstol Pedro hace una referencia aún más exacta de ese evento. En 2 Pedro capítulo 1 versículos 16 al 18. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Pedro, recordando ese momento, dice, cuando yo les hablo de la segunda venida de Cristo, que Él va a venir de una forma gloriosa, no lo hago siguiendo cuentitos, fábulas, ¿no? No es que alguien me contó algo y yo simplemente estoy contándoles un cuentito, sino que Pedro está diciendo, yo les estoy diciendo porque yo vi la majestad del Señor Jesús. Yo vi ese momento cuando subimos al monte, yo vi al Señor glorioso y de la misma manera un día volverá.
aplicaciones, amados hermanos, en esta mañana. Los discípulos contemplaron ese momento glorioso, pero de forma breve. Fueron testigos y ellos testifican de que es verdad que el Señor Jesús es glorioso. Pero ahora el apóstol Pedro dice que de la misma manera que ellos contemplaron su majestad y gloria por un breve tiempo, así un día Él volverá glorioso. Y vendrá glorioso a recoger a su amada iglesia, pero vendrá glorioso a juzgar a todos aquellos que no se encuentren en Cristo. Mi deseo es que esta mañana tú puedas evaluar sinceramente si el Señor viniera hoy en gloria. ¿Serías aceptado en el amado o serías juzgado por el escogido? Si tú te das cuenta que estás muerto en tus delitos y pecados, si eres consciente de tu condición pecaminosa, hoy es el día de salvación. No esperes para mañana. Hoy es el día de salvación. Cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados y cree que Jesús murió por esos pecados en la cruz del Calvario para darte vida eterna y para que aquel día, cuando Él venga de forma gloriosa, tú seas recibido con Él en gloria.